El orfanato San Jerónimo se alzaba como una cicatriz en medio del campo desolado, rodeado de tierras que alguna vez fueron cultivadas, pero que ahora solo mostraban maleza seca y árboles retorcidos por el viento constante. La estructura de 3 pisos tenía paredes de ladrillo, oscurecidas por décadas de humedad y abandono. Ventanas con vidrios rotos que nadie se molestaba en reparar, y un techo de tejas donde faltaban más piezas de las que permanecían. El edificio exhalaba un olor permanente a moho, a comida rancia de la cocina industrial y a ese aroma indefinible del desamparo humano acumulado. Los pasillos largos resonaban con ecos de pasos que nunca parecían llevar a ningún lugar mejor. En las noches, el viento silbaba a través de las grietas, produciendo sonidos que los niños más pequeños juraban eran lamentos de fantasmas, aunque los mayores sabían que eran solo los gemidos de un edificio muriendo lentamente, igual que las esperanzas de quienes vivían dentro. En una habitación del 2.º piso, compartida con otros 8 niños en literas de metal oxidado, vivían Mateo y Marina. Eran gemelos de 10 años, con rostros que compartían los mismos ojos color avellana profundos y el mismo cabello castaño rebelde, pero cuyas expresiones revelaban personalidades complementarias. Mateo era el observador silencioso, de movimientos cuidadosos y palabras medidas. Alguien que había aprendido a leer las habitaciones antes de entrar, a detectar peligros antes de que se materializaran. Sus manos siempre estaban ocupadas, doblando papel, atando nudos, haciendo pequeñas reparaciones en su ropa raída, como si la quietud completa fuera algo que no podía permitirse. Marina, por otro lado, tenía una energía contenida que vibraba justo bajo la superficie de su aparente calma. Era la que hablaba por ambos cuando era necesario, la que planificaba sus pequeñas rebeldías, la que mantenía viva la chispa de esperanza cuando todo parecía gris e inmutable. Se comunicaban con miradas y gestos mínimos, un lenguaje desarrollado durante años de tener solo al otro como constante en un mundo cambiante de cuidadores indiferentes y compañeros temporales. Habían llegado al orfanato hace 5 años. Después del accidente que les arrebató a sus padres. El recuerdo de esa noche permanecía borroso en sus mentes. Luces brillantes, el sonido de metal retorciéndose, gritos, y luego el silencio blanco de un hospital donde nadie vino a buscarlos. Les dijeron que sus padres habían muerto instantáneamente en una colisión de tráfico en la carretera, que no tenían familia extendida, dispuesta a hacerse cargo de 2 niños huérfanos, que el Estado sería su nuevo guardián, hasta que alguien decidiera adoptarlos. Pero los años pasaron sin que ninguna familia los eligiera. Veían a otros niños irse, celebrando con pequeñas fiestas de despedida, mientras ellos permanecían invisibles en su esquina compartida del dormitorio. Con el tiempo, dejaron de esperar, dejaron de arreglarse especialmente cuando venían posibles padres adoptivos, dejaron de sonreír en las fotos que tomaban para los archivos de adopción, se volvieron, sin darse cuenta, exactamente el tipo de niños que nadie quería, demasiado viejos, demasiado unidos entre sí, demasiado marcados por el trauma visible en sus ojos cautelosos. El trauma del abandono se manifestaba de formas sutiles pero profundas. Mateo desarrolló un miedo irracional a dormir sin poder ver la puerta de la habitación, posicionando su litera siempre en el mismo lugar, despertándose múltiples veces cada noche para verificar que Marina seguía en la litera inferior. Marina, por su parte, coleccionaba pequeños objetos, piedras, botones, trozos de cuerda, escondiéndolos en una caja de zapatos bajo su colchón, como si estos tesoros insignificantes fueran anclas que la mantenían conectada a la realidad. Ambos compartían pesadillas recurrentes sobre ser olvidados en lugares vacíos, llamando sin que nadie respondiera.
El psicólogo del orfanato, que los visitaba una vez al mes durante 20 minutos apresurados, había diagnosticado apego ansioso mutuo y recomendado separarlos gradualmente para fomentar independencia. Esa recomendación quedó archivada y nunca implementada, principalmente porque el personal estaba demasiado ocupado con crisis diarias como para preocuparse por sutilezas psicológicas de dos niños que al menos no causaban problemas. Lo que realmente atormentaba a Mateo y Marina no era solo la pérdida de sus padres, sino el misterio que rodeaba toda su situación. ¿Por qué no había absolutamente nadie, ni tíos, ni primos, ni abuelos, que los reclamara? Su madre tenía hermanos. Ellos lo recordaban vagamente de reuniones familiares cuando eran muy pequeños. Su padre había hablado de sus propios padres que vivían en algún lugar del norte. ¿Dónde estaban todos ahora? ¿Por qué nadie vino al funeral? ¿Por qué nadie apareció en el hospital a preguntar por ellos? Marina había intentado obtener respuestas del director del orfanato, un hombre cansado llamado señor Vargas, que siempre parecía estar apagando algún incendio administrativo. A veces las familias se distancian, había dicho con tono de quien repite una explicación ensayada. A veces la gente no puede o no quiere asumir responsabilidades adicionales. No es personal, pero se sentía completamente personal. Se sentía como si el universo entero hubiera conspirado para borrarlos de la memoria colectiva de cualquiera que pudiera haberlos amado. Con el paso de los años, los gemelos desarrollaron una narrativa propia para explicar su situación. Mateo teorizaba que quizás sus padres habían tenido secretos, problemas con gente peligrosa, razones por las cuales la familia extendida había decidido que era más seguro mantenerse alejada. Marina prefería pensar que había habido un error administrativo masivo, que en algún lugar existían parientes buscándolos, pero incapaces de encontrarlos en el sistema burocrático. Ambas teorías eran más reconfortantes que la alternativa más simple y dolorosa, que simplemente no le importaban a nadie lo suficiente. Hablaban de estas posibilidades en susurros nocturnos, construyendo elaboradas historias sobre quiénes podrían ser realmente, qué podría haber pasado, qué descubrirían si alguna vez lograban escapar y buscar respuestas. Estas conversaciones eran su forma de mantener viva la esperanza, de resistirse a la idea de que pasarían los siguientes 8 años en San Jerónimo hasta cumplir 18 y ser expulsados al mundo sin preparación ni apoyo. La motivación para escapar había estado creciendo durante meses, alimentada por pequeños incidentes que acumulaban resentimiento y desesperación. El orfanato estaba cada vez más sobrepoblado, con menos personal y recursos menguantes. Las comidas se habían reducido a porciones minúsculas de alimentos de la más baja calidad. El mantenimiento del edificio era inexistente. El invierno pasado habían dormido con 3 mantas cada uno porque la calefacción estaba rota. Pero el catalizador real vino cuando escucharon, sin querer, una conversación entre el señor Vargas y una trabajadora social. Estaban hablando de redistribuir a algunos de los niños mayores a otras instituciones para hacer espacio. Los gemelos de 10 años serían buenos candidatos, había dicho Vargas. Nadie los va a adoptar juntos a esta edad. Tal vez separados tengan mejor suerte. Las palabras cayeron como sentencia de muerte sobre los corazones de Mateo y Marina. Separarse era inconcebible. Eran todo lo que tenían. Sin el otro, estarían verdaderamente solos en el mundo. Esa noche, acostados en sus literas en la oscuridad, Marina susurró el plan que había estado formándose en su mente. Tenemos que irnos, antes de que nos separen. Tenemos que encontrar respuestas nosotros mismos. Mateo sintió el miedo apretando su garganta, pero asintió en la oscuridad. ¿A dónde iríamos? Marina había pensado en eso. A la ciudad. Podríamos buscar en los registros públicos.
encontrar información sobre mamá y papá, sobre la familia. Tiene que haber algo, algún rastro. Era un plan desesperado, lleno de huecos y peligros, pero era un plan propio. Por primera vez en 5 años, estarían tomando el control de sus vidas en lugar de ser arrastrados pasivamente por las decisiones de otros. Pasaron las siguientes semanas preparándose en secreto, robando pequeñas porciones de comida no perecedera, guardando el dinero mínimo que ocasionalmente recibían por pequeños trabajos, estudiando los horarios del personal, identificando el momento perfecto para escapar sin ser detectados inmediatamente. La oportunidad llegó de manera inesperada. El orfanato estaba ubicado cerca de un pequeño aeropuerto de carga, uno de esos lugares olvidados que servían principalmente para transportar mercancías entre ciudades menores. Los niños estaban acostumbrados al sonido distante de aviones pequeños despegando y aterrizando. Un día, Marina notó algo diferente. Un avión grande, mucho más grande que los usuales, estacionado en la pista con actividad inusual a su alrededor. Logró acercarse lo suficiente durante un paseo supervisado para escuchar a los trabajadores hablando. Estaban preparando el avión para un vuelo largo hacia la capital, donde sería desmantelado o vendido. El avión partiría en 2 días, temprano en la mañana. Marina vio la oportunidad y la agarró con ambas manos. Si pudieran esconderse en ese avión, llegarían a la ciudad sin tener que enfrentar autobuses donde pedirían identificación, sin tener que caminar kilómetros por carreteras peligrosas. Era arriesgado, posiblemente suicida, pero también era su mejor opción. Le contó el plan a Mateo, quien inicialmente lo rechazó como demasiado peligroso. ¿Y si nos descubren? ¿Y si el avión vuela demasiado alto y no podemos respirar? ¿Y si nos congelamos? Marina tenía respuestas para todo, o al menos intentos de respuestas que sonaban más valientes de lo que se sentía. Nos esconderemos en la bodega de carga. Esos compartimentos están presurizados. Llevaremos mantas, y si nos descubren, ¿qué harán? ¿Devolvernos aquí? Ya íbamos a ser separados de todas formas. La lógica era desesperada, pero Mateo finalmente cedió, principalmente porque la alternativa, quedarse y ser separado de su hermana, era inconcebible. Pasaron las siguientes 48 horas en un estado de nervios tensos, actuando con normalidad mientras interiormente cada músculo estaba preparado para la fuga. Revisaron y revisaron su pequeña mochila compartida. Algo de comida, agua en botellas de plástico viejas, sus documentos de identidad robados de la oficina de Vargas, la caja de tesoros de Marina y una foto arrugada de sus padres que era lo único físico que les quedaba de su vida anterior. La noche antes del escape, ninguno durmió realmente. Permanecieron acostados con los ojos abiertos, escuchando los ronquidos de los otros niños, memorizando los sonidos de este lugar que había sido su prisión durante 5 años. A las 4 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y el personal nocturno estaba distraído con el cambio de turno, se deslizaron silenciosamente de sus literas. Habían practicado este movimiento docenas de veces. Sabían exactamente qué tablas del piso crujían, qué puertas chirriaban. Bajaron las escaleras como fantasmas. Salieron por una ventana del sótano que habían dejado sin seguro días atrás, y corrieron agachados a través del campo abierto hacia la cerca que separaba el orfanato del aeropuerto. La cortaron usando unas tijeras robadas del taller de manualidades, el metal cediendo con pequeños chasquidos que sonaban ensordecedores en el silencio previo al amanecer. Una vez del otro lado, no había vuelta atrás. Corrieron hacia las sombras de los hangares, con los corazones golpeando tan fuerte que estaban seguros de que alguien los escucharía. El avión era incluso más grande de cerca, una bestia de metal dormida con su puerta de carga parcialmente abierta. Los trabajadores no llegarían hasta dentro de 2 horas, según el horario que Marina había observado.
Treparon por la rampa de carga, entrando al vientre oscuro del avión con movimientos temblorosos. El interior olía a combustible, aceite y metal. Había cajas aseguradas con redes, equipaje viejo, piezas de maquinaria. Encontraron un espacio entre dos grandes contenedores donde podrían esconderse, lo suficientemente oculto, pero con acceso a una rendija de ventilación. Se acurrucaron allí, cubriendo la entrada de su escondite con una lona vieja, y esperaron. Las horas pasaron como años. Escucharon cuando llegaron los trabajadores, sus voces amortiguadas, hablando de cosas mundanas, fútbol, quejas sobre el jefe, planes para el fin de semana. Sintieron el avión moverse cuando lo remolcaron a posición. Y luego, finalmente, el rugido ensordecedor de los motores arrancando, la vibración que sacudía cada átomo de sus cuerpos, la sensación de movimiento acelerando, el momento de terror absoluto cuando el avión se elevó del suelo y ellos quedaron suspendidos en el aire, sin saber a dónde los llevaría este salto de fe desesperado. Mateo agarró la mano de Marina mientras el avión ganaba altitud, y ella apretó de vuelta con fuerza suficiente para que doliera, pero ninguno soltó. Estaban aterrorizados, helados, a pesar de las mantas, con los oídos doloridos por la presión cambiante. Pero también, por primera vez en 5 años, sentían algo más allá del miedo y la resignación. Sentían esperanza. Habían tomado una decisión, habían actuado. Habían rechazado el destino que otros habían escrito para ellos. No sabían qué encontrarían al final de este vuelo, si sus teorías sobre el pasado tenían algún fundamento o si solo se estaban engañando a sí mismos con historias reconfortantes. No sabían si sobrevivirían este viaje o si terminarían en una situación peor que el orfanato. Pero sabían esto, estaban juntos, y mientras tuvieran eso, podían enfrentar lo que viniera. El avión cortó a través de las nubes mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte de colores rosados y naranjas, llevando a 2 niños hacia un destino desconocido, hacia respuestas que habían buscado durante años, hacia una verdad que cambiaría todo lo que creían saber sobre sí mismos. Durante las primeras horas del vuelo, Mateo y Marina permanecieron en silencio absoluto, acostumbrados a no hacer ruido, a ser invisibles, pero a medida que el tiempo pasaba y nadie venía a revisar la bodega de carga, comenzaron a relajarse levemente. Aunque relajarse es un término relativo cuando estás escondido en un avión sin saber a dónde va realmente. Marina sacó la foto de sus padres, mirándola en la luz tenue que se filtraba por las rendijas. ¿Crees que nos reconocerían ahora?, preguntó en voz baja. Mateo miró la imagen de una pareja joven sonriendo a la cámara, con 2 niños pequeños en sus brazos. Parecía otra vida, otro mundo. Creo que nos verían y sabrían exactamente quiénes somos. Respondió con una convicción que no estaba seguro de sentir. Creo que nunca dejamos de ser sus hijos, sin importar cuánto tiempo pase o cuánto cambiemos. Marina asintió, guardando la foto cuidadosamente. Cuando lleguemos a la ciudad, lo primero que haremos es ir a los registros civiles. Tiene que haber información sobre el accidente, sobre la familia. Alguien tiene que saber algo. Era un plan, frágil como vidrio, pero era suyo. Se inscriba en el canal y deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Pero el vuelo no fue hacia donde esperaban. Pasaron horas, muchas más horas de las que debería tomar llegar a la capital. Mateo intentó rastrear el tiempo contando en su cabeza, pero perdió la cuenta después de lo que sintió como 8 o 9 horas. El avión cambió de altitud varias veces, y en un momento escucharon voces en la cabina. No español, sino otro idioma que no podían identificar. El miedo regresó con fuerza renovada. ¿Dónde estaban realmente yendo? Habían cometido un error terrible al subirse a este avión sin saber nada sobre su destino real.
Marina intentó mantener la calma, pero Mateo podía ver el pánico creciendo en sus ojos, el mismo pánico que sentía en su propio pecho. Finalmente, después de lo que parecieron días, pero probablemente fueron 12 o 14 horas, sintieron el descenso. El avión bajó. Tocó tierra con un golpe que los lanzó contra las cajas. Rodó por lo que parecía una pista interminable y finalmente se detuvo. El silencio que siguió era absoluto. No había sonidos de aeropuerto, no había voces de trabajadores, no había nada excepto un zumbido distante y mecánico que no podían identificar. Los gemelos se miraron en la oscuridad, ambos pensando lo mismo. Habían aterrizado, pero ¿dónde diablos estaban? Esperaron en su escondite durante lo que parecieron horas después del aterrizaje, con los músculos acalambrados y la sed comenzando a volverse desesperada. Habían racionado el agua durante el vuelo, pero ahora sus botellas estaban casi vacías. Finalmente, cuando el silencio se volvió más inquietante que cualquier sonido podría haber sido, decidieron arriesgarse. Mateo movió cuidadosamente la lona que cubría su escondite y se asomó hacia el resto de la bodega de carga. Todo parecía igual que cuando habían entrado, excepto por una cosa. Había una luz tenue y artificial filtrándose desde afuera. No la luz amarilla de lámparas de aeropuerto, sino algo más blanco, más clínico. Se arrastraron fuera de su refugio, con las piernas temblorosas, después de tantas horas inmóviles. La puerta de carga estaba cerrada, pero encontraron una escotilla de emergencia que podían abrir desde adentro. Mateo la giró lentamente, esperando el siseo de la presurización, ecualizándose, pero no vino. El aire del otro lado era del mismo tipo que el de dentro. Empujó la puerta y lo que vieron los dejó completamente paralizados. No estaban en un aeropuerto. No estaban siquiera al aire libre. El avión estaba dentro de un hangar masivo, pero no como ningún hangar que hubieran visto en fotos o películas. Este espacio era cavernoso, con techos que debían estar a 30 o 40 metros de altura, sostenidos por vigas de metal que brillaban bajo luces LED blancas, distribuidas en patrones perfectamente geométricos. Las paredes no eran de metal corrugado, sino de concreto pulido, y el suelo donde descansaba el avión era tan liso que reflejaba las luces como un espejo oscuro. Pero lo más perturbador era la completa ausencia de ventanas, de luz natural, de cualquier indicación de que hubiera un mundo exterior. El aire tenía un olor reciclado, como el de los hospitales o edificios herméticos, con un toque químico subyacente que hacía cosquillas en la nariz. No había sonidos de tráfico, de personas, de vida. Solo ese zumbido constante que ahora podían identificar como sistemas de ventilación masivos funcionando en algún lugar oculto. Marina agarró el brazo de Mateo. «¿Dónde estamos?», susurró, aunque en ese espacio vacío hasta un susurro resonaba. Bajaron del avión usando una escalera de servicio que alguien había dejado apoyada contra el fuselaje. Cada paso producía un eco metálico que se amplificaba en el espacio enorme. Una vez en el suelo, giraron lentamente, tratando de procesar lo que veían. Había otros vehículos en el hangar, camiones militares viejos, un helicóptero que parecía no haber volado en décadas. Y lo más extraño de todo, lo que parecían ser componentes de cohetes o satélites apilados en una esquina bajo lonas protectoras. Todo tenía un aire de abandono cuidadoso, como si este lugar hubiera sido una vez un centro de operaciones importante, pero ahora solo servía como almacén de cosas olvidadas. Caminaron hacia el borde del hangar, donde vieron una puerta de metal con un cartel descolorido que mostraba símbolos que no podían leer completamente, pero que incluían palabras en varios idiomas: restricted, prohibido, dostup zaprещен. La puerta no tenía manija visible desde su lado, solo un panel electrónico que parpadeaba con una luz roja que probablemente significaba bloqueado. «Esto no es normal»,
dijo Mateo, verbalizando lo obvio porque el silencio era demasiado opresivo. Esto no es un aeropuerto ni un hangar regular, es... No terminó la frase, porque no tenía palabras para describir qué era esto. Marina se acercó a una de las paredes, pasando sus dedos por el concreto perfectamente liso. «Está bajo tierra», dijo de repente, con una certeza que venía de ningún lado, pero que ambos sintieron era correcta. «Por eso no hay ventanas. Por eso el aire se siente así. Estamos en algún tipo de instalación subterránea». La revelación cayó sobre ellos con el peso de una montaña. No solo estaban perdidos, estaban enterrados quién sabe a cuántos metros bajo la superficie, en un lugar que claramente no estaba destinado para niños perdidos buscando respuestas sobre su pasado. El miedo amenazaba con paralizarlos, pero Marina lo empujó hacia abajo, forzándose a pensar con claridad. «Tiene que haber una salida. Tiene que haber gente. Instalaciones como esta no se mantienen solas». Exploraron metódicamente el perímetro del hangar, buscando otras puertas, paneles de acceso, cualquier cosa que pudiera llevarlos a otra parte de la instalación o, idealmente, a una salida. Encontraron varias puertas más, todas selladas con paneles electrónicos similares. Encontraron un área que parecía haber sido oficinas, escritorios viejos cubiertos de polvo, archivadores con cajones vacíos, un tablero de corcho en la pared con avisos amarillentos de hace décadas, en idiomas que incluían inglés, ruso y español. Marina se acercó al tablero, leyendo los fragmentos de información que podía descifrar. Algo sobre turnos de trabajo, protocolos de seguridad, advertencias sobre mantener el secreto absoluto sobre la naturaleza de nuestro trabajo. Mateo encontró un calendario colgando en una de las oficinas, congelado en una fecha de 1987. «Este lugar lleva abandonado casi 40 años», dijo, señalando el calendario. «¿Qué diablos era esto?» La respuesta vino parcialmente de un manual de operaciones que Marina encontró en un cajón. «Instalación subterránea de investigación aeroespacial, Proyecto Fénix. Clasificado. Nivel de seguridad máximo». Mientras procesaban esta información, escucharon un sonido que hizo que sus corazones se detuvieran. Pasos. No los ecos de sus propios movimientos, sino pasos distintivos de alguien más, viniendo desde detrás de una de las puertas selladas que de repente se abrió con un siseo hidráulico. Los gemelos se congelaron, sus instintos de orfanato diciéndoles que se hicieran invisibles, pequeños, que no llamaran la atención. Una figura emergió de la puerta, una mujer mayor, probablemente de 60 y tantos años, vestida con lo que parecía ser un uniforme técnico descolorido, un overol gris con parches que habían perdido su color original. Llevaba el cabello blanco recogido en un moño apretado y gafas gruesas que magnificaban sus ojos cuando los posó sobre los niños. Por un momento, todos simplemente se miraron. La mujer no parecía sorprendida de verlos, lo cual era casi más perturbador que si hubiera gritado. «Así que finalmente llegaron», dijo en español, con un acento extraño, como si hubiera aprendido el idioma hace mucho tiempo, pero no lo usara regularmente. Me preguntaba cuándo vendrían los niños Reyes. El uso de su apellido, Reyes, fue como un shock eléctrico. Marina encontró su voz primero. «¿Cómo sabe nuestro nombre? ¿Quién es usted? ¿Dónde estamos?» Las preguntas salieron en torrente. Años de confusión y necesidad de respuestas condensados en unas pocas palabras desesperadas. La mujer inclinó su cabeza, estudiándolos con una expresión que podría haber sido compasión o podría haber sido algo más calculador. «Mi nombre es doctora Elena Volkova. Y ustedes, Mateo y Marina Reyes, están en lo que queda del Proyecto Fénix, una instalación que sus padres conocían muy bien». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «En cuanto a dónde están geográficamente,
están aproximadamente 200 metros bajo el desierto de Atacama, en una instalación que oficialmente nunca existió. Y no, antes de que pregunten, no pueden simplemente irse. Las salidas están selladas, han estado selladas durante décadas. Este lugar es una tumba para secretos que algunos querían olvidar. La información era demasiado para procesar, pero una parte resonó por encima de todo. Esta mujer conocía a sus padres. Mateo dio un paso adelante, con las manos convertidas en puños, no de agresión, sino de emoción contenida. ¿Conoció a nuestros padres? ¿Qué hacían aquí? ¿Por qué nunca nos hablaron de esto? La doctora Volkova suspiró, un sonido largo y cansado que parecía llevar el peso de décadas. Sus padres no trabajaban aquí, pero sus abuelos sí. Ambos lados de su familia, de hecho, lo cual es una coincidencia extraordinaria o quizás no tanto coincidencia como destino. Si crees en esas cosas, hizo un gesto hacia la puerta por la que había entrado. Vengan, no podemos hablar aquí. Las historias largas requieren té caliente y asientos cómodos, incluso en una tumba subterránea. Había algo en su tono, no amenazante exactamente, pero tampoco completamente tranquilizador, que hizo que Marina dudara. Pero la promesa de respuestas, de finalmente entender por qué sus vidas habían sido como fueron, era demasiado tentadora. Miraron el uno al otro. Ese lenguaje silencioso funcionando a toda velocidad, llegando a un consenso sin palabras. Seguirían a esta mujer extraña, pero permanecerían alertas, listos para correr si fuera necesario. La doctora Volkova los guió a través de la puerta hacia un corredor que se extendía más allá de lo que podían ver, iluminado por las mismas luces LED blancas. Las paredes aquí tenían carteles viejos, instrucciones de emergencia con ilustraciones de los años 80, flechas señalando hacia diferentes secciones: Laboratorio A, área residencial, centro de control, almacenamiento criogénico. Caminaron durante varios minutos, los pasos de la doctora seguros como si conociera cada centímetro de este laberinto. Pasaron por salas con puertas abiertas donde podían vislumbrar equipos científicos cubiertos con sábanas, computadoras antiguas con pantallas verdes apagadas, pizarras llenas de ecuaciones que nunca fueron borradas. Todo hablaba de una partida apresurada, como si un día todos hubieran decidido abandonar el lugar simultáneamente sin molestarse en limpiar. ¿Vive aquí sola?, preguntó Marina, su voz sonando pequeña en estos corredores vacíos. Ahora sí, respondió Volkova sin voltear. Antes éramos 12, luego 6, luego 3. Ahora solo yo. Los demás murieron, o finalmente encontraron formas de salir que yo nunca tuve el coraje de intentar. Alguien tenía que quedarse, mantener los sistemas funcionando, guardar los secretos. Ese alguien terminó siendo yo. Llegaron a lo que claramente había sido un área de dormitorios, transformada por Volkova en algo parecido a un apartamento funcional. Había una pequeña cocina con electrodomésticos antiguos, pero limpios, una sala de estar con sofás que habían visto mejores días, estantes llenos de libros en múltiples idiomas y plantas, sorprendentemente plantas reales creciendo bajo luces especiales. La doctora preparó té usando una tetera eléctrica, moviéndose con la práctica de alguien que ha repetido estos movimientos miles de veces en soledad. Les indicó que se sentaran, y ellos obedecieron, hundiéndose en un sofá que olía a antigüedad, pero que era más cómodo que cualquier cosa en el orfanato. Les dio tazas de té caliente y galletas de una lata que probablemente tenía años, pero que sabían a paraíso después de sus provisiones agotadas. Coman, beban, ordenó gentilmente. Y luego les contaré sobre el proyecto Fénix, sobre sus abuelos y sobre por qué ustedes, específicamente ustedes, terminaron huérfanos y olvidados. Había una tristeza en su voz que sugería que la historia no sería feliz,
Pero también había una necesidad, como si hubiera estado esperando durante décadas para poder contarle esto a alguien. El proyecto Fénix. Comenzó Volkova después de que hubieran comido algo y el color empezara a regresar a sus rostros pálidos. Fue una colaboración internacional secreta durante la Guerra Fría. Varios países, Estados Unidos, la Unión Soviética, algunos sudamericanos, decidieron que a pesar de sus diferencias políticas, había investigaciones que requerían cooperación. Investigaciones en aeroespacial, en tecnologías que podrían beneficiar o destruir a la humanidad dependiendo de cómo se usaran. Se quitó las gafas, limpiándolas mientras hablaba. Construimos esta instalación bajo el desierto de Atacama porque era remota, porque el desierto de arriba actuaba como aislante perfecto, porque ningún satélite podría detectarnos bajo 200 metros de tierra y roca. Durante 20 años, las mentes más brillantes del mundo trabajaron aquí en cosas que cambiarían la comprensión humana del espacio, de la propulsión, de la energía. Sus abuelos, tanto paternos como maternos, estaban entre esos científicos. No se conocieron por casualidad. Se conocieron aquí, bajo tierra, compartiendo secretos que sus propios gobiernos no sabían que estaban compartiendo. Marina interrumpió, incapaz de contenerse. ¿Qué tipo de investigación? ¿Por qué era tan secreta? Volkova sonrió tristemente. Propulsión nuclear avanzada para viajes espaciales de largo alcance. Tecnologías de soporte vital que podrían mantener humanos vivos en ambientes hostiles durante décadas. Y algo más, experimentos con herencia genética, con modificaciones que podrían hacer a los humanos más resistentes a la radiación espacial, al deterioro celular en gravedad cero. Hizo una pausa, midiendo sus palabras cuidadosamente. Sus abuelos no solo trabajaban en estas tecnologías, participaron voluntariamente en algunos de los experimentos genéticos. La idea era crear una generación de científicos e ingenieros que pudieran sobrevivir viajes espaciales que tomarían décadas, que pudieran establecer colonias en Marte o las lunas de Júpiter. Sus padres, su madre y su padre fueron concebidos aquí, en esta instalación, como parte de esa investigación. No lo supieron hasta que fueron adultos, hasta que descubrieron archivos que sus propios padres habían ocultado. La revelación golpeó como un mazo. Ellos no eran solo niños ordinarios de padres ordinarios, eran el producto de experimentos científicos que atravesaban generaciones. Cuando el proyecto fue cancelado en 1987, continuó Volkova, su voz tomando un tono más sombrío, fue abrupto y brutal. Los gobiernos involucrados decidieron que era demasiado peligroso continuar, demasiado difícil de mantener secreto con el fin de la Guerra Fría. Todos debían irse. Todos los registros debían ser destruidos o sellados. Y todos los que trabajamos aquí tuvimos que firmar acuerdos de confidencialidad tan estrictos que básicamente vendimos nuestras vidas. Se nos prometió que las familias serían cuidadas, que los hijos de los que participaron en los experimentos genéticos serían monitoreados discretamente para asegurar que no hubiera efectos adversos. Pero promesas del gobierno son solo palabras. Su amargura era palpable. Sus abuelos fueron reubicados, dados nuevas identidades, separados entre sí para evitar que hablaran. Sus padres crecieron sin saber la verdad completa de sus orígenes hasta que por alguna coincidencia cósmica se encontraron de adultos, se enamoraron y tuvieron a ustedes. Cuando descubrieron la verdad sobre su herencia compartida, comenzaron a hacer preguntas peligrosas. Y cuando las personas con secretos hacen preguntas peligrosas, mueren en convenientes accidentes, terminó Mateo. Su voz plana, porque la verdad era demasiado grande para procesar con emoción. Volkova asintió lentamente. El accidente automovilístico que mató a sus padres no fue investigado muy profundamente, ¿verdad?
Caso cerrado rápidamente, ninguna familia reclamando el cuerpo, excepto un funcionario del gobierno que manejó todo discretamente. Los gemelos se miraron, recordando los detalles vagos que les habían dado sobre la muerte de sus padres. Cómo todo había sido manejado por extraños que decían estar ayudando, pero que los habían empujado rápidamente al sistema de orfanatos. ¿Por qué nadie nos reclamó?, preguntó Marina, las lágrimas finalmente comenzando a caer. Nuestros abuelos, si todavía viven, Volkova levantó una mano. Sus abuelos fueron amenazados. Les dijeron que si intentaban contactar con ustedes, si rompían su silencio, sus vidas y las de ustedes estarían en peligro. Les dijeron que la mejor manera de protegerlos era olvidarlos, y lo hicieron, porque creyeron que era amor mantenerlos a salvo siendo invisibles. No sabían que ser invisible para tu familia es su propia forma de morir lentamente. Entonces, ¿qué somos?, preguntó Mateo, su voz quebrándose. ¿Experimentos? ¿Errores que debían ser borrados? Volkova se levantó, caminó hacia una estantería y sacó una carpeta gruesa llena de documentos amarillentos. La abrió, mostrándoles gráficos genéticos, reportes médicos, fotos de sus padres cuando eran bebés en esta misma instalación. Son humanos, dijo firmemente. Humanos con algunas modificaciones genéticas menores que probablemente nunca notarán en sus vidas. Nada dramático, nada que los haga diferentes de cualquier otro niño, excepto quizás una resistencia ligeramente mayor a ciertas enfermedades, una capacidad pulmonar un poco mejor, pequeñas cosas. Pero en los documentos oficiales de gobiernos paranoicos son anomalías que necesitaban ser contenidas, olvidadas, borradas de los registros. Por eso terminaron en un orfanato remoto donde nadie los buscaría. Por eso sus nombres fueron enterrados en sistemas burocráticos que hacen imposible rastrearlos. Fueron escondidos a plena vista, lo cual es a veces el mejor escondite de todos. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete y comparte. Historias como la de Mateo y Marina necesitan ser contadas, porque existen niños invisibles en cada rincón del mundo, esperando que alguien vea su sufrimiento. Marina se puso de pie abruptamente, la rabia reemplazando al shock. ¿Y usted? ¿Dónde estaba mientras nosotros crecíamos pensando que nadie nos quería? ¿Por qué no vino por nosotros si sabía todo esto? Volkova recibió la acusación sin defenderse. Porque soy una cobarde. Porque tenía miedo de que si salía de aquí, si rompía mi propio silencio, las mismas personas que mataron a sus padres vendrían por mí. Y porque no sabía exactamente dónde estaban. Los registros fueron destruidos, fragmentados, distribuidos entre múltiples agencias que no se comunican entre sí. Solo cuando intercepté comunicaciones sobre un avión de carga siendo desviado hacia esta instalación para almacenamiento permanente, cuando hackeé los manifiestos y vi la ruta, cuando calculé las probabilidades, supe que ustedes encontrarían su camino aquí. De alguna forma lo supe. Su voz se quebró ligeramente. Suena a locura, pero pasas 40 años sola bajo tierra y empiezas a creer en cosas como el destino, como que algunos secretos quieren ser descubiertos y harán lo necesario para salir a la luz. Mateo no sabía si sentir compasión o rabia hacia esta mujer. Probablemente ambas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo, siempre el pragmático. Si estamos 200 metros bajo tierra, si las salidas están selladas, si hay personas poderosas que quieren que permanezcamos olvidados. Volkova regresó a su asiento, de repente luciendo mucho mayor de lo que había parecido inicialmente. Ahora les enseño todo lo que sé. Les muestro los archivos completos sobre sus familias, los estudios genéticos, los planos de esta instalación. Les doy las herramientas para decidir qué hacer con esta información. Hay formas de salir, pero son peligrosas y requieren preparación. Miró directamente a ambos gemelos, y luego
Ustedes deciden. Pueden quedarse aquí, vivir en esta tumba confortable donde nadie los encontrará, pero donde nunca verán el cielo de nuevo. O pueden arriesgarse a salir, a llevar esta verdad al mundo, sabiendo que hay personas que harían cualquier cosa para silenciarlos. No es una decisión que un niño de 10 años debería tener que tomar. Pero ustedes dejaron de ser niños ordinarios el momento en que nacieron de esta herencia compleja. Lo siento por eso. Todos lo sentimos. Los días siguientes fueron una educación como ninguna otra. Volkova les mostró los laboratorios, explicándoles en términos que pudieran entender qué tipo de investigación se había hecho. Les enseñó a navegar los sistemas de computadora antiguos que todavía funcionaban, mostrándoles cómo acceder a archivos encriptados, cómo entender los códigos y jerga científica. Leyeron sobre sus abuelos, científicos brillantes que habían creído genuinamente que estaban trabajando por un futuro mejor para la humanidad, que no vieron la línea donde la ciencia legítima se convertía en experimentación éticamente cuestionable. Vieron fotos de sus padres como bebés en incubadoras especiales, como niños sometidos a pruebas constantes, como adolescentes que finalmente dejaron este lugar sin saber completamente lo que se les había hecho, y leyeron los reportes sobre sí mismos, monitoreados desde el nacimiento por agentes que sus padres nunca supieron que los observaban, evaluados y catalogados, declarados genéticamente estables, pero políticamente problemáticos después de la muerte de sus padres. Era como leer sobre extraños, excepto que eran ellos, y sus vidas reducidas a datos en archivos que olían a moho y secretos. Marina encontró algo particularmente perturbador, un documento titulado Protocolo de Contingencia para Sujetos de Segunda Generación. Lo leyó en voz alta para Mateo y Volkova. En caso de que sujetos de segunda generación demuestren conocimiento o curiosidad sobre sus orígenes, se recomienda aislamiento social progresivo, colocación en instituciones remotas y, en casos extremos, neutralización permanente. Las palabras eran clínicas, pero el significado era aterrador. Nos estaban vigilando todo el tiempo, dijo Marina, su voz temblando. El orfanato tan aislado, la forma en que nadie nos adoptaba incluso cuando éramos pequeños y adorables, la recomendación de separarnos justo cuando cumplimos 10 años. Volkova asintió sombríamente. 10 años era un umbral, la edad en que los niños empiezan a hacer preguntas más sofisticadas, a buscar respuestas activamente. Separados, debilitados emocionalmente, serían más fáciles de controlar o, si fuera necesario, de... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Los gemelos entendieron que su escape no había sido solo valentía o suerte. Había sido supervivencia, huyendo de un destino que apenas estaban comenzando a comprender. Pero en medio del horror de estas revelaciones, también había algo más. Conocimiento. Por primera vez en sus vidas, Mateo y Marina entendían quiénes eran, por qué sus vidas habían sido como fueron, qué fuerzas habían estado trabajando contra ellos desde antes de que nacieran. Y con conocimiento venía poder, la capacidad de hacer elecciones informadas en lugar de ser empujados pasivamente por corrientes que no entendían. Una noche, después de una semana de inmersión en archivos y revelaciones, se sentaron con Volkova en su pequeña sala de estar. «Queremos salir», dijo Mateo con firmeza. «Queremos llevar esta verdad afuera, encontrar a nuestros abuelos si todavía viven, hacer que las personas responsables por lo que le pasó a nuestros padres rindan cuentas». Marina asintió en acuerdo. «Pero también queremos hacerlo inteligentemente. Necesitamos un plan que no termine con nosotros muertos o desaparecidos como nuestros padres». Volkova sonrió y por primera vez desde que la conocieron, la sonrisa llegó a sus ojos. «Bien, entonces empecemos a planear».
Porque resulta que una vieja científica paranoica, atrapada bajo tierra durante 40 años, ha tenido mucho tiempo para pensar en cómo derribar los sistemas que la traicionaron. El plan que Volkova había estado gestando durante décadas era audaz y peligroso, pero también era su única oportunidad real de escapar y exponer la verdad. La instalación tenía 3 salidas teóricas: el túnel principal, por donde originalmente entraban suministros, colapsado intencionalmente durante el cierre, un sistema de ventilación que ascendía a la superficie pero con conductos demasiado estrechos para un adulto, y una salida de emergencia explosiva diseñada para casos catastróficos, sellada con códigos que Volkova había conseguido hackear años atrás, pero que nunca había tenido el coraje de usar sola. El sistema de ventilación es su mejor opción, explicó, desplegando planos arquitectónicos amarillentos sobre la mesa. Los conductos son angostos, pero ustedes son pequeños y delgados. Hay secciones verticales con escaleras de servicio, otras donde tendrán que trepar usando arneses que les enseñaré a improvisar. Les tomará aproximadamente 8 horas alcanzar la superficie si todo sale bien, más tiempo si encuentran obstrucciones. Trazó la ruta con su dedo, mostrando los puntos críticos donde necesitarían descansar, donde el aire podría ser más delgado, donde había riesgos de colapso. Mateo y Marina estudiaron los planos con la intensidad de soldados, preparándose para batalla, porque eso era exactamente lo que esto era, una batalla por su libertad y su futuro. Pero escapar físicamente de la instalación era solo la primera parte del plan. La verdadera protección vendría de hacer pública la información de una manera que fuera imposible de suprimir. Volkova les enseñó a usar equipos de comunicación antiguos, pero funcionales, cómo conectarse a satélites comerciales que pasaban sobre el desierto, cómo enviar datos encriptados a múltiples destinatarios simultáneamente. Periodistas de investigación, organizaciones de derechos humanos, agencias internacionales que odian a las agencias que participaron en Fénix. Enumeró, escribiendo direcciones de correo electrónico en un papel. Enviaremos todo a todos al mismo tiempo. Los archivos completos del proyecto, los nombres de los responsables que todavía viven, las pruebas de lo que le hicieron a sus padres. Una vez que esté en el mundo, será imposible enterrarlo de nuevo. Había pasado años compilando listas de contactos, monitoreando quién en el mundo exterior todavía se preocupaba por exponer secretos gubernamentales, quién tenía la infraestructura para proteger fuentes y publicar información explosiva. Era obsesiva y brillante, y los gemelos se dieron cuenta de que esta mujer había estado preparándose para este momento durante décadas, esperando a alguien lo suficientemente valiente o desesperado para ayudarla a finalmente actuar. Los siguientes días fueron de preparación intensa. Volkova les enseñó técnicas de supervivencia que había aprendido durante su entrenamiento militar obligatorio en la Unión Soviética. Cómo racionar agua y comida, cómo mantener la calma en espacios confinados, cómo lidiar con el pánico cuando el miedo amenazaba con paralizar. Les hizo practicar trepar por los conductos de ventilación más accesibles cerca de su área residencial, cronometrando cuánto tardaban, identificando sus límites físicos. Marina demostró ser mejor en espacios estrechos, su cuerpo más flexible, capaz de contorsionarse a través de aperturas que hacían que Mateo tuviera que pensar más creativamente. Mateo, sin embargo, tenía más fuerza en la parte superior del cuerpo, capaz de izar su propio peso y el de Marina cuando practicaban las secciones verticales. Se convirtieron en un equipo más cohesionado de lo que ya eran, cada uno compensando las debilidades del otro, comunicándose con palabras mínimas porque después de 10 años compartiendo todo, apenas necesitaban hablar para entenderse. Volkova los observaba con algo que parecía orgullo mezclado con tristeza.
viendo en ellos quizás la valentía que ella sentía que le había faltado durante tanto tiempo. Mientras se preparaban físicamente, también trabajaban en el aspecto digital del escape. Volkova les mostró cómo copiar terabytes de archivos clasificados en discos duros portátiles del tamaño de sus manos, protegidos en casos a prueba de agua y golpes. Les enseñó a crear respaldos múltiples, a encriptar todo con claves que solo ellos conocerían. «Si algo me pasa», insistió, aunque ellos protestaron, «ustedes tienen que poder completar la misión solos. Los códigos están aquí, aquí y aquí». Marcó ubicaciones en sus propios cuerpos, detrás de la oreja izquierda de Marina, en la parte interna del brazo de Mateo, donde había tatuado números en tinta que solo era visible bajo cierto tipo de luz ultravioleta que les dio en pequeñas linternas. Era paranoia de décadas convertida en precaución práctica, y aunque era extremo, los gemelos entendían la lógica. Las personas que habían matado a sus padres no dudarían en hacer lo mismo con ellos si los descubrían. La única protección real era asegurar que su muerte haría que toda la información se hiciera pública automáticamente. Un tipo de seguro de vida digital que Volkova había programado en servidores remotos. La noche antes del escape planeado, ninguno de los tres durmió realmente. Se sentaron en la sala de estar de Volkova, bebiendo té y hablando sobre cosas que no habían tenido tiempo de discutir durante la preparación frenética. Volkova les contó sobre su propia vida antes del proyecto, sobre cómo había sido una joven científica idealista que creía que la ciencia podía trascender la política, sobre cómo el descubrimiento gradual de que estaba participando en algo éticamente cuestionable la había transformado en alguien amargada y asustada. «No cometan mis errores», les dijo. «Cuando vean algo malo, hablen inmediatamente. No esperen décadas hasta que sea demasiado tarde para cambiar el curso de las cosas». Les habló de sus propios padres, muertos hacía mucho tiempo, sin saber nunca dónde había terminado su hija. Les habló de los colegas que se habían vuelto locos en este encierro subterráneo, de los que se habían suicidado, de los que habían intentado escapar y nunca fueron vistos de nuevo. Era una letanía de tristeza, pero también una lección sobre las consecuencias de mantener secretos demasiado grandes durante demasiado tiempo. Marina, a su vez, le contó a Volkova sobre la vida en el orfanato, sobre los pequeños actos de crueldad de niños enseñados por el sistema a ver a otros como competencia por recursos limitados, sobre los raros momentos de bondad que brillaban más por su escasez. Le habló sobre las noches inventando historias sobre sus padres, sobre crear mitologías familiares para llenar el vacío donde debería haber habido memoria y conocimiento. Mateo compartió sus miedos más profundos, no el miedo a morir, que había aceptado como posibilidad real desde que decidieron escapar del orfanato, sino el miedo a que incluso después de todo esto siguieran siendo invisibles, que nadie les creyera, que los archivos y pruebas fueran descartados como falsificaciones. La gente no quiere creer que sus gobiernos hacen cosas terribles, dijo Volkova con realismo brutal, pero suficientes personas creerán, y esas personas harán suficiente ruido para que importe. No necesitan convencer a todos, solo necesitan convencer a los suficientes. Era una sabiduría nacida de décadas observando cómo funcionaba realmente el mundo, no como los libros de texto decían que debería funcionar. Cuando llegó el momento de comenzar, las primeras horas de la madrugada, cuando incluso los sistemas automatizados de la instalación estaban en su ciclo de menor actividad, se reunieron en la entrada del sistema de ventilación que habían elegido como su ruta. Volkova les había dado mochilas especiales llenas de provisiones, agua, barras energéticas hechas de ingredientes almacenados
que ella había preservado cuidadosamente. Linternas con baterías recargables, los discos duros con información, cuerdas, arneses improvisados, un kit de primeros auxilios y, lo más importante, un teléfono satelital modificado que funcionaría una vez alcanzaran la superficie. Revisaron el equipo por tercera vez. Cada verificación una forma de retrasar el momento inevitable de la separación y el peligro. Volkova abrazó a cada uno. Un gesto torpe de alguien que no había abrazado a nadie en 40 años, pero que lo intentaba con toda la sinceridad que podía reunir. Son valientes. Y sean inteligentes, y sobre todo, cuídense mutuamente, dijo con voz quebrada. Si algo sale mal, si se separan, el punto de encuentro es las coordenadas que memoriza, un pequeño pueblo a 30 kilómetros al oeste. Hay gente buena allí que les ayudará. Les dio un último regalo, fotos de sus padres que había guardado todos estos años, imágenes de ellos sonriendo en este mismo lugar cuando eran jóvenes e ingenuos sobre lo que el futuro traería. La entrada al conducto de ventilación era una abertura cuadrada de aproximadamente 1 metro por 1 metro, con una escalera de metal descendiendo en la oscuridad antes de convertirse en conductos horizontales y verticales que serpentearían hacia la superficie. Mateo entró primero, su linterna cortando la oscuridad, Marina siguiéndolo inmediatamente después. El metal era frío bajo sus manos, y el espacio se sentía claustrofóbico incluso antes de que comenzaran realmente el ascenso. Miraron hacia abajo una última vez, viendo a Volkova parada en la entrada, su silueta recortada contra las luces de la instalación. Una mujer solitaria que había apostado todo en 2 niños que apenas conocía. «Transmitiremos todo en 2 horas», gritó ella. «Para entonces necesitan estar cerca de la superficie o al menos en una sección segura. No se detengan sin importar que escuchen o sientan». Mateo levantó la mano en señal de entendimiento. Y luego comenzaron a trepar, dejando atrás el único refugio que habían conocido en días, moviéndose hacia un futuro incierto pero propio. No pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete al canal y activa la campanita para ver más historias emocionantes como esta. Las primeras 2 horas fueron las más difíciles físicamente. Los conductos alternaban entre secciones horizontales, donde tenían que arrastrarse sobre sus estómagos, empujando las mochilas frente a ellos, y secciones verticales donde usaban las escaleras de servicio, que estaban oxidadas y peligrosamente inestables. El aire era viciado, reciclado tantas veces que tenía un sabor metálico. Sus músculos protestaban, no acostumbrados a este tipo de esfuerzo sostenido. Marina tuvo un momento de pánico en una sección particularmente estrecha, donde el conducto se estrechaba y por un momento terrible pensó que estaba atascada, que moriría allí en la oscuridad. Mateo, adelante de ella, escuchó su respiración acelerándose hacia hiperventilación y se detuvo inmediatamente. «Mira mis pies», dijo con voz calmada. «Concéntrate solo en mis pies moviéndose, 1 centímetro a la vez. No pienses en las paredes, solo en moverte hacia adelante». Funcionó. Marina forzó su mente a enfocarse solo en esa única tarea, y lenta, centímetro por centímetro, pasó la sección estrecha. Cuando llegaron a un ensanchamiento donde podían sentarse, ella temblaba, pero también sonreía. Habían pasado la primera prueba real de su resistencia. Después de 3 horas, alcanzaron lo que los planos mostraban como estación de inspección nivel 5, una cámara más grande en el sistema de ventilación, donde los trabajadores solían poder acceder para mantenimiento. Aquí descansaron, bebiendo agua cuidadosamente racionada y comiendo media barra energética cada uno. Sus relojes, regalos de Volkova que todavía funcionaban después de décadas, mostraban que habían estado trepando durante más tiempo del planeado. Necesitaban aumentar el ritmo,
pero también necesitaban no agotarse completamente, porque el escape de la instalación era solo el primer paso. Una vez en la superficie del desierto de Atacama, tendrían que caminar 30 kilómetros hacia el pueblo más cercano, bajo el sol sin misericordia de uno de los lugares más secos de la tierra. ¿Crees que Volkova ya transmitió los archivos?, preguntó Marina. Mateo revisó su reloj. Hace una hora. Ahora mismo. Periodistas en 6 países diferentes están despertándose con correos electrónicos llenos de archivos clasificados. En 12 horas, esto será noticia internacional. Para entonces, necesitamos estar con gente, en público, donde no puedan hacernos desaparecer silenciosamente. Era un plan que dependía de muchas cosas saliendo correctamente, pero era el mejor plan que tenían. Continuaron ascendiendo y el aire comenzó a cambiar gradualmente. Se volvió más fresco, menos reciclado, con ocasionales corrientes que sugerían conexión con el mundo exterior. Sus linternas capturaban ocasionales destellos de luz natural filtrándose desde arriba, rayos delgados de esperanza que los impulsaban a moverse más rápido a pesar del agotamiento. En la hora 6, Mateo notó algo preocupante. Marina estaba tosiendo, una tos seca que empeoraba con cada sección que completaban. El polvo acumulado de décadas en estos conductos estaba afectando sus pulmones. Sacó una de las máscaras improvisadas que Volkova les había dado, tela mojada que filtraría el peor del polvo, y la ayudó a atarla sobre su nariz y boca. «Respira despacio», instruyó, recordando las lecciones de Volkova sobre conservar energía en condiciones difíciles. «No hables a menos que sea absolutamente necesario. Guarda tu fuerza». Marina asintió, sus ojos por encima de la máscara mostrando determinación mezclada con dolor. No se quejaría, no se rendiría. Habían llegado demasiado lejos para eso. En la hora 7, escucharon algo que hizo que sus corazones se detuvieran. Voces venían desde abajo, desde la dirección de la instalación, resonando a través de los conductos de metal con una claridad aterradora. Detectado movimiento en el sistema de ventilación, probablemente los niños, unidades desplegadas. Mateo y Marina se congelaron, mirándose en la luz débil de sus linternas. Los habían descubierto. Alguien, probablemente los sistemas de seguridad automatizados que Volkova había dicho estaban mayormente inoperantes, había detectado su movimiento. Ahora había personas, probablemente guardias de seguridad o equipos de respuesta rápida, siendo enviados al sistema de ventilación para interceptarlos. El miedo amenazaba con paralizarlos, pero Mateo forzó su mente a pensar tácticamente. Están abajo. Nosotros estamos cerca de la superficie. Tenemos ventaja de posición. Tenemos que movernos más rápido, alcanzar la salida antes de que puedan alcanzarnos. Marina asintió, la adrenalina dándoles energía renovada. Se movieron con una urgencia que bordea la imprudencia, trepando las secciones verticales más rápido de lo seguro, arrastrándose por las horizontales sin preocuparse por los rasguños y contusiones. El sonido de sus perseguidores crecía más fuerte. Botas en metal, órdenes gritadas, el clangor de equipos siendo arrastrados a través de los conductos. Entonces, milagrosamente, después de lo que parecieron días, pero fue solo 30 minutos más de trepar desesperado, vieron luz real. No el destello delgado de antes, sino una iluminación genuina que venía de una abertura arriba. La salida del conducto de ventilación a la superficie. Ascendieron los últimos metros con las manos sangrando de agarrar metal oxidado, los músculos gritando en protesta, los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Mateo alcanzó la abertura primero, empujó la rejilla que milagrosamente no estaba soldada, sino solo oxidada en su lugar, y emergió en la luz cegadora del desierto. Extendió la mano, agarró la de Marina
y la izó fuera justo cuando escuchaban voces alarmantemente cerca abajo en el conducto. «¡Están saliendo! ¡Reporten posición en superficie!». Los gemelos no esperaron. Corrieron, sus piernas entumecidas protestando con cada paso, alejándose de la salida del conducto hacia el paisaje desolado del desierto de Atacama que se extendía infinitamente en todas direcciones. No había tiempo para orientarse, para consultar las coordenadas del pueblo seguro. Solo había tiempo para correr y esperar que la vastedad del desierto los tragara antes de que sus perseguidores emergieran detrás de ellos. Corrieron durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 15 minutos antes de que Marina colapsara, sus piernas simplemente cediendo. Mateo la ayudó a levantarse, pero estaba claro que no podía continuar al mismo ritmo. Miraron atrás y vieron figuras emergiendo de la salida del conducto, distantes pero visibles. «Escóndete», ordenó Mateo, señalando una formación rocosa cercana. «Yo los distraeré, los llevaré en otra dirección, y luego circularé de regreso». Marina lo agarró con fuerza sorprendente. «No, nos quedamos juntos, siempre juntos». Fue entonces cuando escucharon un sonido diferente, un motor, un vehículo acercándose, no desde donde estaban los guardias, sino desde otra dirección completamente. Por un momento de terror puro, pensaron que eran más perseguidores que estaban rodeados. Pero el vehículo que apareció sobre una duna era un camión civil viejo y abollado, y la persona conduciendo era un hombre mayor de piel curtida por el sol, que los miró con expresión de alguien que no se sorprende fácilmente. «¿Ustedes son los niños reyes?», gritó en español. «Volkova dijo que vendrían. ¡Suban! ¡Rápido!». No cuestionaron cómo sabía, cómo había aparecido exactamente en el momento correcto. Corrieron hacia el camión y se lanzaron a la parte trasera justo cuando los guardias comenzaban a correr en su dirección. El conductor aceleró, el camión viejo protestando pero respondiendo, alejándolos de sus perseguidores. Los guardias intentaron correr detrás, pero un vehículo incluso viejo es más rápido que personas a pie en terreno abierto. En minutos los habían perdido de vista. El conductor no habló, concentrado en navegar el terreno traicionero del desierto, pero les pasó una cantimplora de agua que bebieron con gratitud desesperada. Solo cuando habían puesto varios kilómetros entre ellos y la instalación subterránea, cuando era claro que no estaban siendo seguidos, el hombre habló de nuevo. «Soy Tomás. Conocí a sus padres hace mucho tiempo, cuando eran jóvenes. Volkova me contactó hace años. Me dijo que si alguna vez veía 2 niños saliendo del desierto cerca de las viejas coordenadas del proyecto, debía ayudarlos. Pensé que estaba loca, siendo honesto. Pero me pagó bien para revisar esa área una vez al mes, y hoy…» se encogió de hombros. «Hoy el universo decidió que ella tenía razón». Mateo y Marina se miraron procesando esta nueva información. Volkova había estado preparando su escape durante años, estableciendo redes de ayuda incluso antes de conocerlos. La profundidad de su planificación y su fe en que eventualmente alguien intentaría escapar era asombrosa y conmovedora. 3 meses después del escape, Mateo y Marina estaban sentados en una oficina modesta en Ginebra, Suiza, rodeados de abogados de derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales que habían convertido su caso en una causa célebre. Los archivos que Volkova había transmitido aquella noche habían explotado en los medios internacionales exactamente como ella había predicho. Demasiado detallados para ser ignorados, demasiado documentados para ser descartados como conspiración, demasiado explosivos para que los gobiernos involucrados pudieran simplemente enterrarlos de nuevo. Periódicos en 6 idiomas habían publicado historias sobre el proyecto Fénix, sobre experimentación genética secreta, sobre niños tratados como sujetos de investigación sin consentimiento. Había llamados para investigaciones internacionales
demandas de familias de otros científicos del proyecto que nunca supieron qué les había pasado a sus seres queridos. Y en el centro de todo estaban dos gemelos de 10 años, cuyas caras ahora eran reconocibles en todo el mundo, convertidos en símbolos de secretos gubernamentales finalmente expuestos y de la resistencia humana contra fuerzas que buscaban borrarlos de la existencia. El camino desde el desierto hasta esta oficina había sido largo y complicado. Tomás los había llevado al pueblo seguro que Volkova había identificado, donde una red de personas, ex-científicos del proyecto, familiares de trabajadores muertos, activistas que habían sospechado durante años que algo horrible había ocurrido en el desierto, los habían protegido mientras los archivos hacían su trabajo en el mundo. Hubo intentos de silenciarlos. Hombres en trajes oscuros que llegaron al pueblo exigiendo que entregaran a los niños, amenazas veladas, ofertas de dinero a cambio de silencio. Pero la comunidad se había cerrado alrededor de Mateo y Marina como un escudo humano, negándose a entregarlos, contactando a periodistas y cámaras cada vez que alguien sospechoso aparecía. La atención mediática los había mantenido vivos cuando el secreto los habría matado. Eventualmente, organizaciones internacionales de derechos humanos se habían involucrado, ofreciendo protección legal y física, evacuándolos a Europa, donde estarían fuera del alcance inmediato de las agencias que habían querido mantenerlos invisibles. Había sido aterrador y caótico, pero también liberador de formas que nunca habían imaginado posibles. Lo más extraordinario había ocurrido 6 semanas después del escape. Una pareja mayor, con rostros marcados por años de dolor oculto, había aparecido en una conferencia de prensa acompañados por abogados. Eran los abuelos paternos de Mateo y Marina, que habían vivido bajo identidades falsas en un país diferente durante décadas, silenciados por amenazas, pero nunca olvidando realmente a los nietos que les habían prohibido conocer. Ver los archivos publicados, ver las caras de Mateo y Marina en las noticias, había roto algo en ellos, el miedo que los había mantenido callados durante tanto tiempo. «Somos los padres de Ricardo Reyes», había dicho el abuelo con voz temblorosa ante cámaras de todo el mundo. «Nos dijeron que nuestros nietos estaban mejor sin nosotros, que nuestro contacto los pondría en peligro. Nos obligaron a elegir entre su seguridad y nuestro amor, y elegimos lo que pensamos era su seguridad. Pero ahora vemos que los pusimos en peligro con nuestro silencio. Estamos aquí para reclamarlos, para darles la familia que siempre deberían haber tenido». El reencuentro había sido inundado de lágrimas, de abrazos torpes entre extraños que compartían sangre y dolor, de historias contadas a través de sollozos sobre padres que Mateo y Marina apenas recordaban, pero que estos abuelos describían con amor preservado a través de años de separación forzada. Los abuelos maternos habían fallecido años atrás, llevándose sus propios secretos y culpas a la tumba. Pero había tíos, primos, una red familiar extendida que emergió una vez que fue seguro hacerlo, cada uno con su propia historia de cómo habían sido amenazados o manipulados para alejarse. Algunos habían cedido a las amenazas más fácilmente que otros, y había tensión y resentimiento que tomaría años resolver. Pero estaban allí, reconociendo finalmente a estos niños que habían sido borrados sistemáticamente de la memoria familiar. Para Mateo y Marina, que habían pasado 5 años creyendo que nadie en el mundo los quería, el descubrimiento de que habían sido amados todo el tiempo, pero mantenidos, separados por fuerzas externas, era simultáneamente sanador y desgarrador. Sanador porque llenaba el vacío de abandono que había definido sus vidas. Desgarrador porque revelaba cuánto tiempo y amor habían perdido,
robados por personas que veían seres humanos como variables en ecuaciones políticas. Aprender a confiar en esta familia recién descubierta, a aceptar amor después de años de construir muros protectores, sería un proceso largo y complicado. Volkova había sobrevivido. Después de que Mateo y Marina escaparan, había activado protocolos que había preparado durante años, transmitiendo su propia confesión completa a las mismas organizaciones que recibieron los archivos, revelando su ubicación, solicitando asilo y protección a cambio de su testimonio completo. Equipos de investigadores internacionales habían descendido a la instalación subterránea, documentando todo, recuperando más archivos que Volkova había mantenido escondidos incluso de los gemelos. Ella había sido evacuada, interrogada extensamente, y ahora vivía bajo protección en algún lugar de Escandinavia, su testimonio siendo crucial para los juicios que comenzaban a formarse contra exfuncionarios del proyecto. Los gemelos la habían visto una vez desde el escape, una reunión breve y emocional donde ella había pedido perdón por no actuar antes, por décadas de cobardía que ella sentía había costado tantas vidas. Ellos le habían dicho lo que era verdad, que sin su ayuda, preparación y sacrificio final, nunca habrían escapado, nunca habrían expuesto la verdad. Era una absolución que ella luchaba por aceptar, pero que necesitaba escuchar. ¿Qué crees que sucederá después? Comenta abajo y suscríbete para no perderte el próximo episodio. Sentados ahora en esta oficina en Ginebra, con sus abuelos en la habitación contigua, llenando papeleo de custodia legal, con abogados discutiendo estrategias para los juicios venideros, Mateo y Marina tuvieron un momento de quietud para procesar cuánto había cambiado sus vidas en solo 3 meses. ¿Extrañas cuando éramos invisibles?, preguntó Marina de repente, con una sonrisa irónica que mostraba que la pregunta era medio broma, pero solo medio. Mateo consideró seriamente antes de responder. Extraño cuando nuestras vidas eran simples, incluso si esa simpleza era horrible. Ahora todo es complicado de formas diferentes, buenas formas mayormente, pero complicadas. Era verdad, tenían familia, tenían propósito, tenían la satisfacción de saber que habían expuesto injusticias masivas, pero también tenían la carga de ser símbolos públicos, de tener sus caras en periódicos, de tener que testificar en tribunales internacionales sobre traumas que apenas habían comenzado a procesar. La visibilidad que los protegía también significaba que nunca podrían volver a ser niños ordinarios, incluso si eso era lo que parte de ellos anhelaba desesperadamente. Los cambios en ellos eran profundos y permanentes. Mateo había desarrollado una voz que nunca había tenido antes, literal y figurativamente. En el orfanato había sido el silencioso, el que dejaba que Marina hablara por ambos. Ahora descubrió que tenía cosas que decir, opiniones sobre su propio futuro, la capacidad de articular las complejidades emocionales de su experiencia de formas que adultos encontraban sorprendentes en alguien tan joven. Marina, siempre la planificadora, la luchadora, había aprendido que no todo requería pelea, que a veces aceptar ayuda y confiar en otros no era debilidad, sino sabiduría. Ambos habían comenzado terapia real, intensiva, con profesionales especializados en trauma infantil, y aunque era doloroso enfrentar las capas de daño que años de abandono y peligro habían causado, también estaban descubriendo quiénes eran debajo de todas las defensas que habían construido para sobrevivir. Estaban aprendiendo que podían ser más que supervivientes. Podían ser niños que jugaban, que reían, que tenían pesadillas, pero también sueños sobre futuros que no estaban definidos solo por su pasado traumático. La transformación más significativa era en cómo se veían a sí mismos y al mundo.
Ya no eran pasivos, esperando que otros decidieran su destino. Habían tomado control de sus propias narrativas de la manera más dramática posible, y ese sentido de agencia, de poder, era algo que nunca perderían. Entendían ahora que ser olvidado, ser invisible, no había sido su falla, sino un crimen cometido contra ellos por sistemas y personas que valoraban el secreto sobre la humanidad. Esa comprensión era liberadora. No eran niños no deseados, eran niños que habían sido queridos, pero sistemáticamente separados de quienes los amaban. No eran experimentos fallidos, eran seres humanos completos con agencia y derechos que habían sido violados. Esta reconfiguración de su identidad de víctimas pasivas a supervivientes activos y ahora a defensores de otros que habían sido silenciados, era un viaje que apenas comenzaba, pero que ya los había transformado de formas que reconocían eran permanentes y mayormente positivas, aunque complicadas. Habían aprendido lecciones que ningún niño debería tener que aprender, pero que los servirían el resto de sus vidas. Aprendieron que el coraje no era ausencia de miedo, sino acción a pesar del terror paralizante. Aprendieron que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que las mentiras reconfortantes, porque solo la verdad podía liberarte para construir algo real. Aprendieron que la familia no era solo sangre compartida, sino elección y compromiso. Que Volkova era tanto familia como sus abuelos biológicos, porque había arriesgado todo por ellos. Aprendieron que los sistemas, gobiernos, instituciones, burocracias, podían ser monstruosos en su indiferencia hacia el sufrimiento individual, pero que individuos dentro de esos sistemas podían elegir la bondad y la rebelión contra la injusticia. Aprendieron que ser olvidado solo era posible si aceptabas el olvido, pero que gritar lo suficientemente fuerte, con evidencia suficiente, podía forzar al mundo a recordar incluso cuando era incómodo o inconveniente hacerlo. Mirando hacia el futuro, Mateo y Marina sabían que todavía había capítulos de su historia por escribir. Los juicios tomarían años. Algunos de los responsables del proyecto Fénix y de las muertes subsecuentes nunca enfrentarían justicia porque habían muerto o porque sus crímenes estaban demasiado protegidos por capas de secreto gubernamental. Habría frustraciones, victorias parciales, compromisos que se sentirían como derrotas. Pero también habría crecimiento, sanación, la oportunidad de construir vidas que fueran definidas por más que trauma y supervivencia. Sus abuelos estaban comprometidos a darles una infancia lo más normal posible, dadas las circunstancias. Escuela regular, amigos, pasatiempos, todas las cosas ordinarias que les habían sido negadas. Habría terapia continua, chequeos médicos para monitorear los efectos de las modificaciones genéticas que sus antepasados habían recibido, decisiones complicadas sobre cuánto compartir públicamente versus cuánto mantener privado para proteger lo que quedaba de su infancia. Pero enfrentarían todo esto juntos, como siempre lo habían hecho, dos mitades de un todo que ninguna cantidad de intentos de separación había podido romper verdaderamente. En el momento presente, en esta oficina en Ginebra, con la luz del sol entrando por ventanas que no estaban enterradas bajo 200 metros de tierra, Mateo y Marina se permitieron algo que no habían hecho en mucho tiempo: simplemente existir sin miedo inmediato, sin planear el próximo escape, sin preguntarse si alguien vendría a borrarlos de la existencia. Habían peleado su camino desde la invisibilidad hasta la visibilidad, desde el abandono hasta el reconocimiento, desde víctimas de secretos a expositores de verdades. El avión bajo tierra que habían descubierto había sido tanto literal, un vehículo olvidado en una instalación subterránea, como metafórico, el secreto enterrado de sus propios orígenes, esperando ser desenterrado. Lo habían desenterrado.
Habían forzado al mundo a ver lo que algunos querían mantener oculto para siempre. Y aunque el costo había sido alto, infancia perdida, inocencia sacrificada, traumas que llevarían para siempre, también habían ganado algo invaluable: la verdad sobre quiénes eran, la familia que pensaron habían perdido, y el conocimiento de que sus vidas importaban, que nunca más serían olvidados o invisibles, que habían transformado su propio dolor en justicia para otros que habían sufrido en secreto. Eso, finalmente, era suficiente. No perfecto, pero suficiente. Y en un mundo imperfecto, suficiente era a veces la mayor victoria posible.